Ok, continuamos con la clase. Las tres puertas para la tentación. Oigan, los deseos de la carne, esto tiene un paralelismo con lo que le pasó a Adán allá en el huerto del Edén. Los deseos de la carne, en el caso de Adán, los deseos de la carne, el árbol era bueno para comer. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, en el caso de Cristo, ¿no? En los deseos de la carne y los deseos de los ojos. El árbol era bueno para comer, agradable a los ojos. En Cristo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, la vanagloria de la vida, codicia para alcanzar sabiduría, reino de la tierra. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Estas tres puertas las utilizó en Adán y en Jesús. Pasemos a estudiar y a comparar el paralelismo que hubo en ambas tentaciones. Si analizamos en ambas tentaciones, hay denominadores comunes que Satanás usó y sin lugar a dudas, oiga, los usará en nosotros, los cuales son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne. El término deseo de la carne, en este caso, es subjetivo, como suele serlo cuando se usa con deseo. Así pues, el significado no es deseo por la carne, sino los deseos que tiene la carne o los deseos que se daban en la carne. La carne no indica el cuerpo material, se adjudica a la naturaleza vieja del hombre y tiene que ver con el placer físico. Los deseos de los ojos tienen que ver con lo que Satanás te presenta a través de los sentidos físicos, logrando captar tu atención, llevándote a la meditación para después llevarte a la acción. La vanagloria de la vida es todo lo que Satanás te ofrece que te enaltece el ego, haciéndote independiente de Dios. El término vanagloria tiene que ver con la jactancia, la arrogancia, la altivez, la prepotencia, la autosuficiencia, la soberbia, que te conduce a la independencia. Satanás se va a encargar de presentar toda la gloria, la fama, el reconocimiento, los aplausos, los mejores escenarios, con el fin de alimentar el ego y de esa forma llevarte a renunciar a Dios y a su gracia. No olvides que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Por esta causa es importante que mantengamos estas puertas cerradas. En cuanto a los deseos de la carne, nunca debemos presentar nuestro cuerpo para darle rienda suelta y alimentar dichos deseos. En cuanto a los deseos de los ojos, no debemos dejarnos cautivar ni meditar en las ofertas que Satanás nos presenta a través de los sentidos físicos. En cuanto a la vanagloria de la vida, debemos mantener una voluntad quebrantada y humilde,
ante la presencia de Dios, reconociendo la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Siguiendo estos principios, podemos mantener las puertas cerradas y a Satanás le será difícil presentar la tentación. Sabe que va a errar al blanco. Los pasos para la tentación. ¿Cuántas les dije que eran las puertas para la tentación? 3. ¿Cuántos cree usted que son los pasos para la tentación? Vamos a verlo. Satanás siempre se vale de 3 pasos para presentar la tentación, que son, oiga, inspección, seducción y invasión. Analicemos cada uno de ellos. Nunca habrá una invasión de parte de Satanás si no se le ha dado lugar a la seducción. Pero nunca habrá una seducción si Satanás en la inspección no haya lugar para la seducción. Inspección relativo a lo ocular. Es el acto de mantenerte vigilando 24 horas al día. Satanás no es omnipresente, pero tiene un ejército que nos vigila y le lleva información sobre nosotros. Sabe con quién andamos, qué hacemos en relación a lo que leemos, vemos y escuchamos. Y de esta forma puede descubrir cuáles son nuestros deseos y anhelos para entrar en el segundo paso, que es la seducción. Satanás conocía la vida de Job, cuáles eran sus bienes y cuántos hijos tenía, debido a la inspección que mantenía sobre él. Lo mismo hace con nosotros. Él registra todos tus movimientos y por causa de lo que expresas, oyes, lees, muchas veces sabe lo que piensas. De modo que Satanás te conoce más de lo que tú puedes conocer. De lo que tú te puedes conocer. De una cosa podemos estar seguros. Satanás como tentador no duerme ni está jugando. Él sabe lo que hace. Seducción del griego de leasto significa entrar para atrapar. Es el acto de cebar, como cuando colocas grano tras grano para conducir la gallina al encierro. Es una figura que ilustra lo que Satanás hace, el descubrir cuáles son tus deseos a través de la inspección. La seducción es el acto de presentarte pequeñas e inofensivas tentaciones hasta llevarte a la más definitiva, y de todas, eso fue lo que abordamos cuando tratamos a Satanás como destructor y devorador. Satanás es sutil en la seducción. Él no produce espantos a fin de asegurarse de que no se le vaya la presa. Satanás en la seducción se mantiene oculto y desapercibido con el fin de que picotees el primer grano, llevándote a los siguientes hasta conducirte a la trampa mortal. Reitero, mi consejo como maestro: si hasta los momentos has salido ileso de algunas tentaciones y Dios en su misericordia te ha librado de sus consecuencias, no juegues con el pecado. Resiste al diablo y a la tentación. No entres en el jugueteo con Satanás. Él no está jugando. Él sabe lo que hace. Invasión. La invasión, en este caso, no tiene que ver con la posesión, sino con el objetivo principal de la tentación, que es la destrucción. El
objetivo de Satanás es producir un caos total en la vida del hombre. Satanás puede usar el pecado para destruir a tu familia, el ministerio, la finanza, la salud, la vida, llevándote a la ruina total de la cual muchos no salieron. El caso más triste registrado en las escrituras es el de Sansón, que por entrar en el jugueteo con el pecado fue destruido, y aunque su espíritu fue salvo, su vida fue cortada. Es triste cuando la vida de un hombre es destruida por causa del pecado. No permitas que eso suceda con tu vida. No dejes que Satanás te invada, o lo lamentarás por el resto de tus días. Satanás está limitado como tentador. Muy importante esto que viene. Pero sin embargo, no deja de hacerlo. Con todo y que sabe que el individuo está limitado, no deja de hacerlo. Satanás no es un ser supremo o soberano para obligarme a hacer cosas que yo no quiera. Ni siquiera Dios lo hace. Mucho menos Satanás tiene potestad para hacerlo. De modo que Satanás solo tiene permitido presentar la oferta. De nosotros depende si la tomamos o la dejamos. Esto lo digo porque hay hermanos que dan razones equivocadas para excusarse ante el pecado, razones que voy a descartar a continuación. Somos pecadores. Este es el cuentecito que nos venden algunos, pastor, cuando caen y entonces vienen a nosotros a buscar la ayuda. Hermano, ¿y por qué lo hiciste? Bueno, hermano, yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. La Biblia no dice que somos pecadores. Lo que sí dice es que sí pecamos. Eso es otra cosa. La posición que las escrituras nos dan como hijos de Dios es de justo. De modo que no es la condición de pecador lo que me lleva a pecar, porque yo no soy un pecador. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros como hijos de Dios no somos pecadores. Nosotros pecamos, lo cual es muy diferente. Los únicos que tienen derecho a pecar son los que son justificados. Los injustos, es decir, el mundo, no peca. Ellos están en pecado. El germen del pecado está en ellos. Otra de las excusas: somos humanos. No es la condición humana la que nos conduce a pecar, puesto que Cristo en nuestra condición humana no pecó. Por otra parte, los ángeles no eran humanos y pecaron. No pude con la tentación. La Biblia dice que Dios no permite tentación más de la que podamos resistir. Esto indica que si 1000 tentaciones vienen a diario a nuestra vida, 1000 tentaciones podemos resistir, porque Dios no dejará que nosotros seamos tentados más de lo que puedas resistir. Primera a Corintios 10:13. Cuarta excusa: me sentí solo y no tenía salida. La Biblia dice que juntamente con la tentación Dios te da la salida, lo que indica que para toda tentación que venga de Satanás, Dios te ha provisto de los recursos para librarte de ella. No estamos indefensos luchando contra la tentación. Recursos tenemos en Dios por el Espíritu Santo, la causa por la cual la causa por la cual cedemos ante la tentación y caemos en ella es por nuestra concupiscencia.
porque nos gusta el pecado. No tenemos ninguna excusa. Ahora, Satanás trabaja en la reciprocidad. Óiganme esto. Presten atención a esto que viene ahorita. Satanás trabaja en la reciprocidad, es decir, en el área que tú tienes habilidades para destruir su obra, para destruir sus haceres, entonces ahí va a tratar de darte una taza de tu propio chocolate. Así que cuídate. Satanás te va a atacar conforme tú lo ataques. Una verdad paralela a esto es que el peor enemigo que tiene el bombero es el fuego que intenta apagar. Así es Satanás en el área en la que tú le estás produciendo daño. En esa área él va a venir en tu contra. Si eres el tipo de persona que Dios está usando para restaurar hogares, cuida tu hogar. Si estás restaurando a los adúlteros, cuídate del adulterio. Si Satanás va a tratar de darte una taza de tu propio chocolate. Así que cubre las áreas en las que estás cubriendo a otros. No te descuide. Él tentó a Jesús con la palabra, no antes de que Jesús le presentara la palabra en la tentación. Pero en la reciprocidad, él es experto en esa área. Cuídate. Poder para librar las batallas. La predicación del Evangelio que se relaciona con el apóstol, con el apresto del Evangelio, sin la manifestación del poder del Espíritu Santo, es una religión más. Oiga esto. Poder para librar la batalla. La predicación del Evangelio que se relaciona con el apresto del Evangelio, sin la manifestación del Espíritu Santo, es una religión más. Pablo dijo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino con el poder de Dios. Jesús dio mandamientos a sus discípulos a no moverse de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Esto denota la importancia y la necesidad de la manifestación del poder de Dios en el creyente. Oiga, he aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Lucas 24:49. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pregunto yo, ¿el Espíritu Santo ya vino sobre usted? Pregunto, ¿el Espíritu Santo ya vino sobre usted? Entonces usted está dotado de poder. Ahora, poder y conocimiento son dos cosas diferentes. En este punto vamos a utilizar la existencia del poder, su fuente, los poderes de Dios, la capacidad de poder con la cual contamos y cómo desatar el poder. Es decir, la iglesia no tiene problemas, oiga, la iglesia no tiene problemas con el poder, la iglesia tiene problemas de conocimiento. La iglesia tiene problemas con conocimiento.
¿sí? No con poder. La iglesia tiene poder de sobra. Pero ¿cómo está la iglesia con el conocimiento? Ajá. Ahora, la existencia del poder. El que el poder esté en mí no depende de mis esfuerzos ni de mis acciones, sino que Dios por gracia colocó en mí la representación de su poder, que es el Espíritu Santo, que está inherente en mí. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vuelvo a preguntar, ¿el Espíritu Santo está en usted? Entonces usted está dotado de poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La fuente del poder. Debemos entender que el poder no está en la oración. Ay, ay, ay. No se me vayan a incomodar. Óigame. Debemos entender que el poder no está en la oración. Es decir, si usted cree que el poder está en la oración, el día que por alguna circunstancia usted no ore, entonces usted va a andar sin poder. Y usted va a creer que la fuente es la oración, pero le digo algo, ¿la oración es Dios? No, la oración es como la fe, un medio para alcanzar un fin. Pero ni la fe es Dios y tampoco la oración. No estoy diciendo con esto que no oremos, ¿no? Sino que usted no debe afianzarse a la oración como poder. Ahora, es decir, en la oración o en el ayuno o en la vigilia, si estamos orando y ayunando y vigilando para tener poder, oiga esto, hermano, estamos totalmente desubicados. El poder no se consigue ni está en ninguno de estos elementos. El poder está en Dios. Amén. ¿Y Dios está en usted? Entonces usted tiene poder. El poder está en Dios. Hacer de estos elementos la fuente del poder, de lo que les acabo de hablar, es quitarle a Dios el lugar que le corresponde. Y eso es herejía e idolatría delante de Dios. Y Él lo aborrece. Es decir, Él aborrece la herejía y es decir, el que usted crea, no el que usted ore, no, ni que ayune ni eso no lo aborrece Dios. Dios aborrece el que usted crea que por lo que usted hace es que usted tiene lo que tiene. Ahí se lo aclaro. La oración y el ayuno y la vigilia tienen su lugar. Creo que a través de la oración, en ciencia, que es conocimiento, desato el poder de Dios que está en mí, pero no me hago la creencia de que mientras más oro, más poder tengo, porque es totalmente falso. El poder está en Dios y Él es la fuente de todas las cosas, incluyendo el poder, los poderes de Dios. Pablo en Efesios 1:19 nos presenta la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Oiga esto. Pablo no solo presenta el poder de Dios, sino que hace mención de los poderes de Dios. Oiga lo que dice el texto, el cual la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1:19. En el griego existen 5 términos para hacer referencia al poder de Dios. Y a continuación los vamos a describir cuáles son ellos. Y vamos cerrando con ellos. Dunamis, de cuya raíz se deriva el castellano dinamita. Este término se utiliza para hacer referencia al poder en bruto, que está inherente en Dios. Hablar del dunamis es referirse al poder absoluto, almacenado en Dios. Es como la pólvora empastada y compactada, procesada sin activar. Energía, de donde se deriva el castellano energía, y tiene que ver con el
poder manifestado en acción. La energía es el mismo dunamus o dunamis manifestado, activado en ejercicio. Mientras no se activa, la pólvora compactada ya procesada se le llama dinamita. Al activarse se le llama energía, que tiene que ver con la detonación. Kratos tiene que ver con expansión, con el alcance que tiene el dunamis cuando se manifiesta en energía. El Kratos demuestra la soberanía, lo insuperable e ilimitado e infinito que es el poder de Dios. El Kratos demuestra la potencia de Dios. Ischus tiene que ver con el poder sobre las cosas externas o la fuerza misma. El Ischus demuestra el arrastre, el impulso, el poder físicamente irresistible e insuperable. Tiene que ver con el impacto. El Ischus es, en su manifestación física, refleja lo fuerte que es Dios. Este poder se puso de manifiesto cuando Dios abrió el mar Rojo. También se manifestó en la vida de Sansón, cuando hizo su última hazaña, por supuesto. Exopsia, este poder tiene que ver con una delegación de derechos, indica autoridad. Todos estos poderes están en la iglesia a favor de ella, por la morada del Espíritu Santo en ella. La capacidad de poder con la que contamos. ¿Sí? Lo primero que debemos entender es que tenemos tanto poder, escucha esta expresión, que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. ¿Sí? Tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. Es decir, usted se levanta en la mañana y le dice: Dios, Señor, mira, yo quiero que me des más poder. ¿Sabe qué le va a decir Dios de allá arriba? No tengo más, todo el que tengo te lo di. Y muchos de nosotros ayunando, orando y vigilando para llenarnos de poder. Y lo tenemos. Entonces, por no saber que lo tenemos, no lo usamos. Ese es el gran detalle. Y eso es lo que estamos aquí revisando. El término que Pablo utilizó en Efesios 1:19 para hacer referencia al poder de Dios en capacidad es hipérbole, que indica lo exagerado del poder de Dios. Es como que usted salga a cazar ardillas por aquí con un tanque de guerra, con una bazooka. ¿Usted imagina eso, no? Es una exageración. El término hipérbole relacionado al poder de Dios tiene que ver con lo, infinito del poder, que indica que no tiene medida, es decir, no tiene anchura, altura ni profundidad. Según el apóstol Pablo, toda la capacidad de poder que está en Dios está en nosotros, porque en nosotros está el Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir algo? Que es el poder de Dios y a su vez es Dios. Si nosotros analizamos el poder de Dios en operación, nadie puede superar a Dios en poder, porque ¿quién puede crear lo que Dios hizo? Pero si analizamos el poder de Dios en capacidad, ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder, porque la misma capacidad de poder que está en Dios está en nosotros. Porque en mí está el Espíritu Santo, que es Dios, y es el poder de Dios, según todo lo que hemos enseñado acerca de la existencia del poder, su fuente, los poderes de Dios y la capacidad de poder. La iglesia no necesita poder, lo que tiene que descubrir es cómo desatar ese poder. Amén. Y eso se lo vamos a enseñar en la próxima clase, señoras y señores. El tiempo se nos fue.
Ya,